clase de la Cátedra de Automatismos Digitales 1 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En esta ocasión vamos a ver cómo funciona el Arduino IDE. Arduino tiene un entorno de desarrollo que se provee gratuitamente con la misma filosofía con la cual se provee la placa, denominado en inglés Integrated Development Environment, para programarlo. Antes, cuando uno trataba de programar un microprocesador, había que contar con una placa especial para cargarle el programa, había que sacarlo de donde estuviera conectado o insertado en un zócalo específico, etcétera, etcétera. Se sacaba el microcontrolador, se lo llevaba al cargador de programa, se cargaba desde ahí, etcétera, etcétera. Eso con Arduino, y obviamente con otros desarrollos previos también de Arduino, pero esencialmente se popularizó más con esta placa, ha cambiado. Hoy en día se puede directamente cargar por USB un programa para que se ejecute en el microcontrolador y programarle todas sus entradas, salidas y lo que uno necesite conectarle, etcétera, etcétera. Así que ha facilitado mucho y sobre todo el hecho de que se pone al alcance libre de todas las personas que estén interesados en trabajar con Arduino, porque es un software esencialmente diseñado por la gente que lo creó para hacer, para formar parte de la enseñanza. Es multiplataforma, funciona tanto sobre Windows como Linux, como sobre Mac OS X, Ubuntu, etcétera, etcétera. Fue hecho en C y en Java. Estaba derivado de un proyecto original que se llamaba Wiring, que la idea que tenía este proyecto era conectar la electrónica y la programación sobre una plataforma unicontrolada, es decir, sobre una plataforma que tuviera un solo microcontrolador. Cuando la persona que estaba trabajando en el proyecto Wiring se integró al equipo de desarrollo del Arduino, porque estaban en el Instituto Ivrea, ahí fue que surgió este IDE, que actualmente se provee gratuitamente y en forma libre a todos los interesados en bajarlo. Hay dos formas de obtener el IDE de Arduino. Desde 2017 se puede programar en forma online y se carga en la nube directamente, para lo cual uno tiene que registrarse simplemente con su mail y le llega un proceso de verificación, y después uno tiene una nube donde se pueden cargar e intercambiar proyectos de Arduino con otros creadores en distintas partes del mundo. Pero no es obligatorio hacerlo de esta manera. Ahí está la dirección para que ustedes la vean. Si les interesa explorar, es muy recomendable porque uno puede ver inclusive proyectos de gente que está trabajando sobre esto en todas partes del mundo. No es necesario, decía, trabajar en la nube. Uno puede, si no, bajarse el IDE directamente a la computadora. Una aclaración, pide una donación siempre la página para bajar el IDE, pero no es obligatoria. Uno saltea directamente la donación si es que no quiere hacerla, y le permiten bajarlo igual. O sea, es bastante interesante y con una filosofía creo que muy positiva sobre todo para la parte educativa. Otro dato importante es que el entorno de desarrollo permite preparar el programa, ejecutar, ajustar los parámetros, compilarlo, sobre todo verificar la compilación, porque antes había que hacerlo con el microcontrolador ya programado y podía pasar que saliera todo lamentablemente mal. Y después de hacer la verificación y todo, se puede subir a la placa en el mismo proceso y con la misma conexión, sin cambiar al Arduino de lugar, sino una conexión directa a nuestro PC, y ya con eso funciona perfecto. Vamos a ver entonces, sin más preámbulo, qué forma tiene el IDE de Arduino. Esta es la ventana en la cual se nos presenta el IDE de Arduino. Vemos que tiene las partes usuales, digamos, el archivo, editar, programa, herramientas, etcétera, etcétera, que son, digamos, comunes a toda la filosofía de Windows. Acá vemos en la parte del editor, esta parte en blanco, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero vemos las líneas de código. Arduino se puede programar mediante
se puede programar mediante un programa hecho en C, aproximadamente en C, no es C exactamente, sino es una aplicación de C que forma parte del wiring. Una vez que lo tenemos instalado en nuestra computadora, lo único que hay que hacer antes de utilizar el entorno de desarrollo es configurarlo correctamente para la placa que vamos a usar, porque ahí sí puede haber problemas. Ahora vamos a ver cómo se configura. Entonces, ¿cómo se configura la carga del programa? Hay que avisarle mediante el submenú herramientas, hay que avisarle qué placa vamos a usar para trabajar. Entonces la elegimos de acá de una lista donde figuran todas las placas de Arduino, todos los diseños de Arduino disponibles. Le avisamos. Si nos equivocamos en la placa que estamos poniendo, no funciona. O sea que nos va a dar un error la carga de datos porque no va a reconocer la placa que estamos cargando. Si la placa es parecida, podría pasar que se trate de cargar y funcione mal. Así que guarda mucho cuidado, sobre todo cuando uno elige la placa, de verificar que sea justo la que estamos usando y no otra. Por otro lado, la otra parte de la configuración que hay que tener en cuenta es a qué puerto estamos conectándonos. Generalmente los puertos son series, ya las computadoras ahora no traen más puertos paralelos, todas traen puertos serie o USB que son, digamos, Universal Series Bus, o sea, siguen siendo puertos series. El puerto, para saber el puerto al cual está conectado Arduino, a veces como si uno no sabe, porque acá por ejemplo pone COM3, COM10 y COM11, que son los puertos series. Todos los puertos series se llaman siempre COM algo, un número. Puede haber muchos conectados en una computadora, sobre todo si es una computadora con bastante poder de procesamiento, puede haber varios. Entonces, si uno a veces no está seguro de cuál es el puerto, lo que puede hacer es conectar la placa, ver cómo se desarrolla la lista y desconectarlo y ver cuál es el puerto que desaparece. El puerto que desaparece es el que tiene la placa. O sea, cuando yo desconecto la placa, no me la muestra como opción para cargar. Y esa es una forma de asegurarse de que uno le está dando el puerto correcto. Más embromado es si uno trabaja con dos placas, por ejemplo, programando dos placas al mismo tiempo, pero eso ya no es usual. Así que usen ese método si es que eventualmente no pueden reconocer a qué puerto está conectado la placa de ustedes o tienen algún grado de dificultad en eso. Acá vamos a ver cómo se configura el total del IDE, del entorno de desarrollo que tiene Arduino para programar y cargar los programas para que se puedan ejecutar. Tenemos tres partes esenciales: el editor que yo les comentaba hoy, esta pantalla en blanco que se pone en la parte superior del Windows, de la ventana, el área de mensajes que aparece como una línea verde, un rectángulo verde. El editor es solamente para reconocer los comandos, reconocer la declaración de variables, reconocer todo lo que hace a la programación. Ahí se escribe toda la programación. En el área de mensajes lo que me dice es cuál es el estado en el cual está trabajando el entorno de desarrollo. Por ejemplo, ahora aparece como que está guardado el programa que está escrito en el editor, pero podría poner como mensaje compilando, por ejemplo, o podría poner como mensaje subiendo cuando lo está intentando cargar en la placa, etcétera, etcétera. La consola, que es la parte negra que aparece al final, en la parte inferior de la ventana, da los mensajes de si está correctamente compilado, cuántos bytes ocupa el sketch, digamos, se llaman sketch en Arduino, o sea, se llaman esquemas, no programas, sino esquemas, porque incluyen también, digamos, pines de conexión y todo ese tipo de cosas. Cuánto ocupa, si va a entrar o no va a entrar, me da un error si es que alguna instrucción está mal redactada, verifica la sintaxis porque como compila, una vez que, es decir, el compilado lo que es simplemente la traducción del lenguaje de máquina, en este caso el C, en el cual yo estoy trabajando, pasado a lenguaje binario, en realidad hexa,
lo pasa a hexa, lo traduce a órdenes en hexadecimal, pero si yo escribí mal alguna instrucción, en la parte de la consola me va a aparecer error en tal línea de programa. Fíjense que las líneas se enumeran, acá arriba, a la izquierda, las líneas de programa, las instrucciones se van numerando. Me va a aparecer que en tal línea y en tal palabra aparece por ejemplo, aparece, qué sé yo, un paréntesis y se esperaba que apareciera una coma, o está mal escrito, no se reconoce el comando, etcétera, etcétera. Tiene varias funciones. Ya vamos a ver, digamos, en el próximo video vamos a hacer uno donde vamos a armar un programa y lo vamos a compilar y lo vamos a subir. Sigamos, vamos a ver ahora un programa de Arduino, cómo se arman los sketches. Vamos a ponerlo todo completito, así lo vemos en su generalidad. Lo que estamos observando son las instrucciones que están en C. Aquellos que programan en C, esto les va a ser muy fácil reconocerlo. Los que no programan en C, pero sí programan en Pascal, son parientes muy cercanos. Los que no programan ni en C ni en Pascal y programan en BASIC van a tener algún problema con las órdenes, y los que no saben programación vamos a tener que hacer un refuercito ahí, porque hay que ver la parte de programación para verlo. Pero de todas maneras vamos a tratar de ser lo más claros posibles para que no necesiten ustedes digamos, recurrir a demasiado material externo. Vamos a ver cómo funciona entonces un programa para decidir qué funcionamiento va a tener el Arduino. La parte superior, la primera parte del programa, esta primera de acá arriba, donde dice int pin igual 13, etcétera, es la parte de declaraciones. Acá lo que estoy haciendo, como dice el comentario en verde, cuando yo quiero hacer un comentario lo pongo con la doble barra inclinada, tal como se hace en otros lenguajes también. El int hace referencia a que el pin es el número, es un entero, digamos, por integer, como dice acá el comentario, y la pata 13 es la que va a ser llamada de ahora en adelante y para el resto del programa pin. Si hubiera otras declaraciones, por ejemplo, podrían aparecer acá otras variables que sean, por ejemplo, reales, que son en ese caso float, float tanto, qué sé yo, una variable x, float x igual 3,14, por ejemplo, por decir algo, o una constante que yo quiera usar, const int tal cosa, tendrían que aparecer acá. Acá aparecen las cosas que a lo largo de todo el resto del programa van a quedar definidas fijas, no van a variar. Esto queda declarado para el resto del programa. Después entramos a dos procedimientos. Para los que se acuerdan de Pascal, estos son procedimientos y se declaran void, es decir, el procedimiento setup, que es el procedimiento de cómo se configura la placa, cómo va a estar configurada cada pata de la placa y algunas otras cositas más, son procedimientos vacíos, es decir, son procedimientos, son secuencias de órdenes, una secuencia de órdenes que no devuelven ningún valor, no devuelven valor, por eso son void, vacíos, son procedimientos vacíos, no devuelven ningún valor a ningún otro lado. Esta llavecita que está al costado inmediatamente de donde termina la palabra setup y los dos paréntesis, es el equivalente al begin que se suele usar que se usa efectivamente cuando uno programa en Pascal. Y la llavecita para el otro lado es el end, es decir, el setup empieza donde se abre esta llave y termina donde aparece esta. En este caso el setup en este programa, que es de presentación y muy inicial y muy tonto, es casi, digamos, un hola mundo. En este caso tenemos para el setup una sola declaración, un solo setup, que es avisarle que la pata pin va a ser salida. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que las patas de los microcontroladores pueden ser entrada o salida y son programables? Bueno, acá está la declaración que los hace programables. Recuerden ustedes que por defecto son entradas, pero es de buen estilo de programación el siempre declararlas. Aun cuando si no está declarado se va a considerar una entrada,
es bueno aclarar acá que pin mode, qué sé yo, 13, acá podría, en lugar de pin, podría figurar directamente el 13, coma output o input. Yo aviso, le digo al programa, mira, la pata 13 de ahora en más va a ser una salida y ya está configurada. Acá viene la parte del wiring. Esto en C no existe, ni en Pascal tampoco. Esto es la programación relacionada con la electrónica directamente. Podrían aparecer otros pin mode, podrían aparecer, por ejemplo, algunas instrucciones específicas de algunas librerías en particular, al mismo estilo, sobre todo del C. En este lenguaje, si hay alguna, por ejemplo, cuando se le agrega un shield, cuando se agrega un shield a Arduino, es decir, se le pone una placa adicional al Arduino, en la parte superior, en donde estaban las declaraciones, esta que vimos nosotros primero acá, se pone una instrucción que es include tal cosa, include algo que en este caso es la librería, se le llama. La librería es la lista de capacidades de la placa agregada para que yo la pueda manejar con órdenes simples y no tener que hacer toda la programación a dedo. Eso es la librería. Y en el caso de que haya una librería agregada, en la parte del setup generalmente se establecen algunos parámetros para que esa placa empiece funcionando como yo necesito que funcione. Después del void setup, después del procedimiento digamos, de preparación de la cosa, aparece el void loop. Este void loop también, el loop es un procedimiento que se va a repetir constantemente y hasta que el infinito nos lleve a todos. Es también un procedimiento vacío y acá está lo que va a estar haciendo constantemente un microcontrolador. Esto es usual en los microcontroladores. Los microcontroladores generalmente realizan procedimientos que son repetitivos hasta el cansancio, porque son placas que generalmente se ocupan de tareas en sistemas grandes, de tareas menores. Nosotros lo vamos a usar para, digamos, procedimientos relativamente cortos, así que la capacidad de procedimiento, la capacidad de procesamiento de datos le va a dar bastante, pero tengan en cuenta que en general siempre el programa de la placa Arduino es siempre en un ciclo cerrado, siempre hace este loop. En este loop ahí encontramos varias instrucciones típicas del Arduino. Por ejemplo, acá le decimos digital write, es decir, escriba en la pata digital, escriba un alto en la pata pin. Escribe un estado alto en la pata pin. Eso lo pone en estado alto. Si yo le pusiera a la salida de la pata pin, que me voy arriba, es la pata 13, entonces a la salida de la pata 13 va a aparecer un 1 y yo le pongo una resistencia y un LED, entonces ese LED va a estar prendido. ¿Está? Eso es lo que dice esta orden. Acá dice delay 1000. Este 1000 es la cantidad de milisegundos que demora este delay, que se demora y por lo tanto permanece en este estado la pata. Y después le digo, después de esos 1000 milisegundos, haga que la pata pin se ponga en estado bajo, con lo cual si hubiera un LED conectado se apaga, demore otros 1000, encuentro el final del ciclo loop, voy al principio otra vez porque siempre se repite y vuelve a hacer lo mismo. Es decir, este programita muy chiquitito, se le suele llamar blink, es el pestaneo, digamos, y lo que hace es prender y apagar un LED. Eso es esencialmente. Vamos a ver cuáles son los operadores que se usan en las instrucciones para programar Arduino. Los usuales, los habituales son los de siempre, el más, el menos, el por y el dividido. Existe también el operador módulo. Módulo quiere decir que es la división entera. Digamos, 7 dividido 3 me da 2, no 2, algo porque es entera la división. Con ese simbolito no se suele usar mucho, así que digamos es simplemente un comentario. El X++, digamos, que es el incremental de X, que es lo mismo que escribir X más 1 y por lo tanto existirá también el X menos menos, con lo cual la función será X menos 1. Esto es porque el lenguaje es derivado del C.
pero tiene su, qué sé yo, los que están acostumbrados al C, sobre todo el plus plus, el más, digamos, lo van a encontrar familiar. El resto de los mortales, yo, por lo menos en particular, suelo escribir x igual x menos 1, donde, digamos, lo que hacemos es decrementar la variable en una unidad, ¿no? El x más igual es lo mismo que x más y, así que, bueno, todo esto son escrituras propias del C, del lenguaje C que el Arduino interpreta correctamente, que se pueden escribir de cualquiera de las dos maneras. Si uno no se acostumbra a la manera incremental, que es la que figura a la izquierda, puede escribirlo como se escriben en Pascal, por ejemplo, más explícitamente, y a veces es un poco más fácil de leer el programa, ¿sí? Lo mismo para X sobre Y, etcétera, etcétera. Una cuestión importante, cuando uno usa condicionales, los condicionales no son, digamos, los operadores en condicional no son si X es igual a Y, sino si X es igual a Y, ¿sí? Entonces, en el condicional, si yo estoy preguntando un if, tengo que usar los dos simbolitos igual. Lo mismo va a pasar para no es igual. Otra vez tengo que usar, o sea, para distinto. Digamos, cuando yo comparo por mayor y menor, o menor igual o mayor o igual, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, cuando uso los operadores lógicos, si yo estoy en el condicional, uso el ilógico, que es el ampersand, ese 8 raro, doble. Y si uso el O lógico, uso la barra vertical doble también para decir. En cambio, para el no es directamente el cierre de signo de admiración. Tiene una escritura un tanto particular porque es más vieja en realidad que los otros lenguajes. No se olviden que aún Pascal está desarrollado en C. Así que, digamos, el C es el papá Linux, está desarrollado en C, Unix está hecho en C, etcétera, etcétera. Todos los primeros estaban programados en C como lenguaje madre de todos los demás, así que bueno, Arduino también es hijo del C, y eso hace que sea un poco difícil de digerir por ahí la nomenclatura que se usa, no es la acostumbrada. Dentro de las constantes predefinidas tenemos true o false para valores booleanos, para variables que son definidas como booleanas, high o low, que son, ahí se ve claramente la parte eléctrica, no está en C esa declaración, y input o output, que también se ve ahí el uso del microcontrolador aplicado a la programación. Los tipos de variable. Arduino permite manejar los siguientes tipos de datos. Bueno, byte, que es un número que almacena un valor numérico de 8 bits, de 0 a 255. Int, por integer, lo vimos hoy, almacena el valor entero de 16 bits con un rango de 32.767 a menos 32.768. En esto son muy similares o iguales, si mal no recuerdo, a Pascal. Long es un valor entero que se almacena en 32 en lugar de 16, es decir, es como el integer, pero es largo y tiene el doble, el doble binario, digamos, de almacenamiento, y por lo tanto el número es mucho más grande. Si hay necesidad de guardar todos los datos de un número que se almacena en 32 bits, hay que definir la variable que lo va a contener como long, ¿sí? Y float, que es el de coma flotante almacenado en 32 bits. Una cuestión importante y que a veces uno pierde de vista es que la aritmética de computadora es limitada. Entonces, si yo me voy del rango por ahí 3,4028235 por E a la más por E a la más 38, digamos, por 10 a la más 38, más 1, no produce el mismo resultado que producen los reales. Por eso el tipo no es real, sino float, ¿sí? Sino floating. Y podría conducir a un error, por ejemplo, si me excedo, y no a un resultado como tendría si uno trabaja con aritmética convencional. Y por último, y importante también, el tipo
de dato array, no por último, pero digamos, el tipo de los numéricos sí, el tipo de dato array que trata de una colección de valores, digamos un vector podría ser o algo por el estilo. No es un array multidimensional, guarda con eso, no es una matriz, no es una matriz, es un vector. El tipo boolean, que es 0, 1 o true o false, se puede usar 0 o 1 y el programa lo trata sin problemas, alternativamente a true o false, y no se confunde, no produce error si uno lo toma, si uno pregunta, por ejemplo, si el estado de una variable X definida como boolean es 0 o si le pregunta si es false, si es falso. ¿Sí? No produce diferencia. Las variables chart, que son tipo de datos de caracteres de menos 128 o más 127, que son los caracteres ASCII típicos, o sea, la A, la B mayúscula, etcétera, etcétera. Y finalmente, las variables tipo string, que son frases literales, esto es casi igual a Pascal, cadena de caracteres y que sirve para mensajes. Perdón. Los condicionales son también muy parecidos a lo que se usa en Pascal, por ejemplo, o en C directamente, en C sí son iguales, aunque justo esta instrucción no. Por ejemplo, el if, la condición entre paréntesis, entonces haga, digamos, no hay, el entonces no aparece explícitamente, haga la escritura digital de en la variable letPin ponerla en alto. Acá letPin tiene que estar definido antes como una de las patas que va a ser salida del Arduino. El if es así liso y llano. Otro ejemplo del if es cuando se usa con el else, digamos. O sea, si la temperatura es mayor o igual que 70, haga tal cosa entre las llavecitas, y si no, haga esto, y si no, haga esto. Este else, pueden estar los else if y el else, puede estar el else if solo, o sea, dos etapas de condicional, o puede estar el if solo. Cualquiera de las tres posibilidades están disponibles y cada una con sus propias instrucciones para hacer en caso de que se cumpla esta o se cumpla esta o se cumpla esta condición. ¿Está? Cualquiera de las tres condiciones da lugar a tres salidas probables del condicional. El condicional switch, que ya es más complejo, entonces lo que hago es decir, switch, digamos, en Pascal se dice case, o case, en Basic también. Acá se usa el switch, es decir, si A es 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Si es 1, haga esto. Si es 2, haga esto. Si es 3, haga esto. Si es 4, puedo poner todos los que yo quiera. Y por último, si no es ninguno de los casos anteriores, haga esto. Y ahí tengo un condicional bastante más amplio, también bastante más largo, ocupa más lugar de memoria, así que hay que fijarse si uno necesita hacer un programa corto, cuál conviene usar de los condicionales. Otro condicional, el for, digamos, para tal valor hasta tal condición, incrementando de a 1. Acuérdense que el i más es i más 1, o sea, en cada vez que recorra cada vez que llegue acá va a incrementar en 1 la variable i, arrancó de 0 y va a irse incrementando en 1 hasta llegar a cumplir esta condición. Realice esto, ¿sí? Eso es lo que dice esta instrucción para i variando desde 0 hasta 255. Y después el otro condicional que también es interesante es el while, o sea, mientras que se cumpla la condición, que la variable, que var es menor que 200, entonces incremente var en 1 cada vez que sea posible. Cuando deje de cumplirse, sale del ciclo. Y el do, que es digamos, un incondicional, puede usarse, haga esto hasta que pase esto. El do es haga estas instrucciones, siempre entre llavecitas, no hasta, sino mientras que se mantenga esta condición. Esas son los condicionales posibles, insisto que son similares, muy parecidos a los de Pascal y sobre todo, claro, a los de C.
Después, funciones importantes, las funciones propias de la placa. El pin mode, que es el que se usa en el setup, como dijimos, para configurar una de las patas como entrada o salida, o como input o output, obviamente. En programa se pone input o output, son palabras reservadas, ¿sí? No se pueden usar estas palabras, yo no puedo usar una variable output, ténganlo en cuenta, al igual que pasa con Pascal. Yo no puedo usar una palabra reservada del lenguaje de programación. El digital read de la pata, digamos del pin, ahí se pone la pata de la cual va a leer, y me devuelve high o low, o sea, me devuelve un valor alto o bajo, yo lo leo, pero para eso tiene que haber sido configurado antes esta pata, la pata pin, tiene que haber sido configurado como una entrada. ¿Mm? Y puede ser directamente llamado por su número, por su ubicación, puede ser la pata 0 o la pata 9 o la pata 11 o lo que sea. El digital write, o sea, le escribo a la pata que fue definida antes como salida un valor digital, 0 o 1, un alto, ¿sí? O un bajo, lo que yo quiera. El analog read, perdón, es la lectura, esto es muy interesante, estas funciones son todas bien propias del microcontrolador, ¿sí? Del ABR en este caso, que es el que usa Arduino. El analog read lo que hace es leer el valor analógico presente de tensión en su pata, ¿sí? Tiene que haber sido configurada, obviamente, primero, tiene que ser una pata que tenga disponible la posibilidad de leer análogo, de ser entrada analógica. No todas las patas del Arduino tienen esta capacidad. Después pueden revisar si quieren, estaba en el video anterior, hay una parte que está en las patas que están más cercanas a las líneas de alimentación, que son las que tienen esa capacidad de ser lectoras de valores analógicos. Tiene la capacidad de leer valores analógicos entre 0 y 5 volts, ¿sí? Ahí están, digamos, entre los pines analógicos 0 y 5. Las patas de 0 a 5 pueden funcionar como lectoras analógicos. Esto es para el Arduino 1, eso sí, se los aclaro. Y el valor resultante es un entero de 0 a 1023. Digamos, 0 es 0 volt, 1023 es 5 volt. Entre medio está representado por el valor que corresponda. Entonces, tengo una forma muy piola de tener un voltímetro al cual se lo puede configurar. Lo único que tengo que tener cuidado es de dividirle la tensión para que le llegue como máximo 5 volt. Más de 5 volt y se quemó, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Bien, los pines analógicos, a diferencia de los digitales, no necesitan declararse como input o output, ¿sí? Ahora vamos a ver que no todos los pines analógicos tienen la posibilidad, por ejemplo, de ser salida analógica, ¿sí? Ahora lo vamos a mirar con un poco más de detalle ese comentario. Y el analog write, ahí justamente en esto, permite sacar un valor pseudo analógico, es decir, una señal que parece una función variable de la tensión, por ejemplo, una senoide, usando un sistema que se llama PWM, que lo vamos a ver después con un poquito más de detalle, que estaba ya mencionado en el video anterior. Fíjense que esta función, la de armar un PWM a la salida, es decir, la de generar una función senoidal a la salida, solamente está para los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 y no para todos, no para todos. Así que después lo vamos a ver con más detalle porque esto es una función muy interesante. Tanto el analog read como el analog write son funciones que realmente distinguen al Arduino de otros microcontroladores porque tiene una muy interesante capacidad de trabajo. Las funciones de tiempo son el delay que ya vimos en milisegundos, el milis que cuenta la cantidad de milisegundos que lleva conectada una placa y que, digamos, puede aguantar hasta 9 horas contadas en milisegundos. Después de 9 horas se resetea, pero si a mí me interesa contar cuánto tiempo está conectada la placa, lo puedo hacer con esta función. Las funciones que afectan al puerto serie, que es el puerto de comunicaciones, que se comunica generalmente con la computadora. Acá yo lo tengo que iniciar en la parte donde estaban las declaraciones al principio de todo. Yo tengo que avisar
que voy a arrancar el puerto serial, lo arranco a esta velocidad. La velocidad, esto usual 9600 no es parte de la orden, es simplemente un comentario. O sea, acá donde dice rate va a este 9600 usualmente. Si el puerto serial se puede, estos son baudios, ¿sí? Estos 9600 son baudios, es decir, bits por segundo. Se puede comunicar con esta velocidad. Si la placa lo permite, tal vez se pueda comunicar a velocidades superiores a estas, pero las placas comunes, el Arduino Uno, el Jun, el Leonardo no estoy tan seguro, pero las placas más usuales de Arduino, esta es la velocidad que tienen para comunicarse con el puerto serie. Después tiene la posibilidad de que uno le mande imprimir al puerto serie. Cuando uno habilita el puerto serie, esta orden de Serial Print Line data es lo que acá dentro de donde dice data es donde yo tengo que poner el mensaje que quiero. Por ejemplo, qué sé yo, el proceso terminó, etcétera, etcétera. Lo que hace es aparecerme una ventanita en la computadora, mientras que el Arduino está conectado a la computadora, me aparece una ventanita en la computadora que me da ese mensaje, el que yo escriba en data, y como es print line, print ln, lo que va a hacer es que corre el cursor a la próxima línea. Mientras que si yo hago el serial print, hago uso de esto y también imprimo entre paréntesis, puedo poner el data que yo quiera, el cursor se mueve al costadito, nada más, y sigue la misma línea. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Y también puedo leer desde el puerto serie, es decir, puedo tomar desde la ventana desde la ventanita de la computadora, puedo leer un mensaje de texto que me envíe a alguien, porque yo necesite que sea así, y bueno, y hacer algo con él dentro de mi programa. Un ejemplo, varios ejemplos de código para que ustedes vean. Estos van a estar después subidos a la página, va a haber unos cuantos. No tienen, qué sé yo, nada demasiado brillante como para comentar. Estos son programitas muy simples, simplemente para que ustedes vean cómo se usa el incremento de variables y ese tipo de cosas. No se preocupen mucho, no quiero hacer innecesariamente largo este video, pero lo van a tener subido a la página. Esto y algunos otros un poquito más complicados. Pero para que vean, no es tan complicado escribir un programa, menos un programa simple para Arduino. Después vamos a, insisto, esto es la parte teórica, después vamos a subir un videito donde les muestro cómo se hace un problema. Para los que saben programación, ya estoy pensando que seguramente deben pensar que esto es demasiado sencillo. Tiene alguna complicacioncita, pero es sencillo, no es nada difícil. Así que espero que ustedes tengan sus propias producciones, tienen la guía de trabajos prácticos para hacer, espero que puedan trabajar. Muy bien, hasta aquí entonces esta presentación, los espero directamente en el próximo video. Muchas gracias.